Buenas tardes. Nuevamente voy a grabarles a ustedes un nuevo video que en esta ocasión le voy a llamar Lilith y el feminismo. Esto a petición de algunas personas que me han dicho que si no hablaba de Lilith, que se supone fue la primera mujer en el mundo antes de Eva, o sea, la primera mujer de Adán. Más o menos me puse a investigar de estos temas, que ya sabía un poquito algo del tema, pero para poderlo grabar yo quería ilustrarme un poquito más. Así lo hice y descubrí varias teorías religiosas que hablan sobre el tema. No es un tema que abarque en todas las religiones, sino solamente algunas. Quiero aclarar que lo que aquí yo comente es solamente mi opinión, sin ánimo de causar polémica ante ninguna religión, ante ninguna persona. Simplemente lo que yo estudié, lo que yo leí y las conclusiones a las que yo he llegado. Es mi aportación hacia ustedes y por eso he intitulado este video Lilith y el feminismo. ¿Por qué llego a esa conclusión? Ok, miren, en algunas ocasiones muchas personas han comentado que si existió o no existió una mujer antes que Eva, precisamente por la gran contradicción que existe en la misma Biblia, en este caso en Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 28, donde habla precisamente que después de que Dios creó los animales, el cielo, la tierra, los animales del océano, las aves, los animales y las bestias terrestres, todo lo que fueron los animales según su especie, entonces al final creó precisamente al hombre. Lo que yo me puedo dar cuenta es que cuando están hablando de que cuando crea los animales, dice, y creó todas las especies que vuelan según su especie. Y creó también las bestias, y creó también los reptiles, y creó los peces según su especie. La lógica después de eso, ya que los crea, dice, y vio Dios que eran buenos. Las bestias, los animales del cielo, del mar, de la tierra, les dijo que era bueno y después les dijo henchid y multiplicad la tierra. Considero, la lógica me dice que para que ellos pudieran henchir y multiplicar la tierra, pues obviamente tenían que haber parejas, hembra y macho, león, leona, gavioto, gaviota, balleno, ballena, todo en parejas, masculino y femenino, para que entonces pudiera haber procreación y poder henchir la tierra. Es la lógica. Y cuando crea al hombre, dice, hagamos al hombre a imagen de nosotros, a imagen y semejanza. Dice que agarró el polvo y que entonces creó al varón y a la hembra. Así literalmente. Pero posteriormente, en el capítulo 2, versículo 18, vuelve a hablar sobre el tema de la creación del hombre. Y entonces dice, literalmente la escritura, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, tomó una de sus costillas y de la costilla hizo a la mujer. Y es cuando entonces dice Adán, esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Pero aquí es donde precisamente cuando se habla sobre el tema, viene la contradicción. En el primer capítulo habla que los creó al unísono, que los creó igual, que agarró polvo de la tierra y creó al hombre y creó a la mujer. Y vio que era bueno. Y también les dijo, ustedes van a enseñorearse de todo animal que existe en el cielo, en el mar y en la tierra. Y también les ordenó que se multiplicara.
Y en la otra parte, en el segundo capítulo, dice que no, que Adán estaba solo y que entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una pareja, y que entonces durmió Adán y que al dormirlo le quitó una costilla, volvió a cerrar y de la costilla hizo a la mujer y entonces le puso por nombre Eva, porque Adán ya tenía nombre, se llamaba Adán, entonces a ella le puso Eva, según las escrituras. En el primer capítulo del Génesis, del 26 al 28, ahí nada más dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, sin darles un nombre. Y es aquí donde precisamente se encuentra la gran contradicción que existe en la Biblia. Algunos teóricos religiosos pues le han tratado de darle interpretación a esa aparente contradicción. Y los que más se han, ¿qué se puede decir? Los que más se han enfocado a estudiar esta gran diferencia entre el capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, pues han sido sobre todo el judaísmo, los rabinos del judaísmo rabínico talmúdico. Parece ser que a través de sus estudios que ellos han hecho, que yo creo que son los que más han hecho estudios, pues sí tienen ellos una teoría religiosa al respecto. Y ellos comentan que efectivamente existió una primer mujer llamada Lilith, pero que Lilith fue una mujer rebelde que no se quiso precisamente sujetar a los mandatos de Adán. O sea, Adán quería estar por sobre ella y ser la que mandara y ella no lo permitió. Entonces, al no permitirlo, precisamente, dicen estos estudiosos de esta teoría religiosa que entonces Lilith se separó de él. Yo quiero entender que al momento en que se separó, pues algún tiempo vivió Adán solo y después Dios se dio cuenta que estaba solo y le creó una nueva mujer, que en este caso sería Eva. Esa es una posición mía que yo tomo. He estado estudiando un poquito con respecto a estos rabinos que han escrito más sobre el tema y precisamente dice aquí que los hebreos mesopotámicos son los que más han estudiado y dado ideas y teorías sobre el tema. Aquí hay algo muy interesante. Fíjense que aquí dicen las teorías de estos rabinos que han sacado sus teorías en sus escritos, no sé si están en la Torá o si están en algún otro documento fuera de la Torá, pero ellos comentan que cuando Adán y Eva, siempre Adán quería ser el que mandara, en el caso entre Adán y Lilith. Entonces que Lilith, sabiendo que eran iguales, porque habían nacido en el mismo momento, habían sido creados en el mismo momento y del mismo polvo, Dios los había creado, pues para ella eran los dos iguales. Él no tenía que estar por arriba de ella, ni tampoco ella por arriba de él, que deberían de ser iguales en las decisiones, en los trabajos, en el quehacer. Entonces aquí dice que precisamente en el alfabeto, leí un documento que se llama el alfabeto de Ben Sirá, y aquí en ese alfabeto de Ben Sirá, en alguna de sus partes, literalmente menciona que Lilith se resistió a yacer por debajo de Adán y que le dijo, ¿por qué he de yacer debajo de ti? Yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual. Así afirmó Lilith al ser forzada por Adán a obedecerle. Entonces aquí ya vamos empezando ahora sí a entrar en sí en el tema de por qué el feminismo, ¿no? Cuando Lilith le dice, ¿por qué he de yacer yo abajo de ti? Si somos iguales, fuimos creados del mismo polvo, entonces somos iguales. Y entonces no quiso obedecer a Adán.
Entonces aquí está mi primera observación. Eva no se quiere sujetar, no quiere ser dependiente, ni estar por debajo, ni ser sumisa ante Adán. Y posteriormente dice aquí, que entonces cuando Adán la quiso forzar, ella pronunció el nombre sagrado de Dios y le salieron alas y entonces huyó. La misma historia sigue comentando que cuando a Lilith le salieron alas, entonces ella se fue y voló hacia lo que son la parte de las playas del Mar Rojo. Y dice esta teoría que están manejando precisamente los rabinos más sobresalientes del Talmud, dicen que entonces ella voló hacia el Mar Rojo, dice donde habitaban los demonios, y que entonces ella ahí copuló con los demonios y que inclusive llegaba a tener 100 hijos por día. Bueno, ya partiendo de ahí mi lógica, y yo creo que la lógica de todos, ¿verdad? Es que ¿cómo una persona va a parir 100 hijos al día? ¿No? Para empezar. Y posteriormente, ¿por qué al salirle alas, entonces se le catalogó como una diableza, como una vampiresa, como una persona mala? Pero ¿qué tal si le salieron alas y más bien se convirtió en un ángel? ¿Por qué la teoría la pone como mala, como también puede haber sido una persona buena? Porque además dice, pronunció el nombre sagrado de Dios y le salieron alas. Entonces yo no creo que al pronunciar el nombre sagrado de Dios la haya convertido en diableza. La pudo más bien haber convertido en ángel y haberla alejado del personaje, que en este caso era Adán, que a fuerzas la quería someter. Pero la teoría de los rabinos, ¿no? La teoría de los rabinos dice, y huyó, y entonces se fue y empezó a copular con los diablos, ¿verdad? Y a partir de ahí, a Lilith se le nombra en los distintos teorías religiosas que existen de distintos lugares, egipcios, romanos, griegos, musulmanes, de babilónicos, ¿no? Entonces, fíjense, en cada uno de sus escritos, entonces Lilith no se convierte en una persona que se aleja por no querer ser sumisa, sino se convierte en un monstruo, en un fantasma, o en un búho, o en un ave nocturna, o en lechuza, o en un espíritu maligno, o en una criatura de la noche, en un animal nocturno, en un monstruo nocturno, en una forma de mujer, pero que era un monstruo nocturno en forma de mujer. Los distintos escritos que manejan la teoría religiosa de Lilith ya se refieren a ella de esa manera, que se convierte en un monstruo porque no quiso ser sumisa, en un monstruo porque no quiso ser obediente, en un monstruo porque decidió hacer valer su igualdad de mujer ante el hombre, al decir, si fuimos creados del polvo, tú y yo somos iguales, tú no tienes por qué mandarme, ni yo mandarte a ti. Por decir de alguna manera, creo que podemos trabajar los dos juntos, pero ni tú sobre mí, ni yo sobre ti. Esa es la primera que yo encuentro definición, mi teoría, ¿no? Esa es mi teoría. Esa es mi manera lógica y racional y de sentido común de reflexionar. ¿Por qué tenía que ser mala? No obedezco y entonces me convierto en mala y en diableza. Aquí solamente lo que me deja ver son dos posturas. Una, por parte de Lilith, su postura feminista. Somos iguales y reclamo la igualdad entre tú y yo. Y la segunda postura, la postura machista de Adán. No, tú tienes que obedecerme,
tú tienes que estar por abajo de mí, tú tienes que ser sumisa conmigo. Y si no eres sumisa, entonces eres mala. Y sobre todo, ¿por qué te alejaste? Precisamente en esos mismos libros que ya existen, ¿verdad? También pude ver, estoy leyendo un poco para poder llevar la consecuencia, que precisamente dice, según las escrituras rabínicas, para continuar con la historia, dice, Dios mandó a 3 ángeles a pedirle a Lilith que regresara, y ella dice que no. Y entonces los ángeles dicen, si no regresas, Dios te va a castigar. Pero hasta ahí. Y luego ya se vuelve a repetir la historia, ¿verdad? De que entonces como ella no obedeció, entonces se convirtió en un ser malo, diabólico, vengativo, terrorífico, ¿verdad? Así es como le empiezan a definir los rabinos que escriben estos libros, estas teorías acerca de, en el caso de la primera mujer llamada Lilith, ¿no? Hay un mitólogo llamado Robert Graves, y en uno de sus libros dice que en algún momento Adán le reclama a Dios que la mujer lo ha abandonado. Y que entonces yo creo que de ahí, cuando Adán, si es que esto es verdad, nada es comprobable, tendríamos que haber vivido en el jardín del Edén, haber estado ahí cerquitas de Adán, cerquitas de Lilith, cerquitas de Eva, como para saber si existió o no existió esta primera mujer. Aunque las escrituras, pues sí hay una contradicción, ¿no? En primer lugar dicen, y los creó al mismo tiempo, y luego en el capítulo 2 dice, y vio que Adán estaba solo, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle pareja idónea. Pero quiero pensar que como el segundo capítulo es después del primer capítulo, entonces en el primer capítulo ya Lilith lo había abandonado, por las razones que expusimos, ¿no? Porque yo comenté ahorita y que no lo digo yo, precisamente son teorías religiosas de gente que es experta en el tema, como son los rabinos o como pueden ser los mitólogos, que van siguiendo o tratando de encontrar una lógica entre el primer capítulo de Génesis y el segundo capítulo de Génesis. La lógica entre por qué en el primero dice que los crea al mismo tiempo, y es donde precisamente Lilith reclama ser igual a Adán y por lo tanto los mismos derechos. Y en el segundo capítulo donde dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos a la mujer, durmió a Adán, le sacó una costilla y de la costilla hizo a la mujer, a la cual le pusieron Eva, ¿verdad? Aquí yo creo que es muy importante recalcar que fíjense que el simbolismo es muy, ¿qué le podríamos decir? Es un simbolismo que tiene como objetivo crear 2 distintas posiciones. En la primera el simbolismo son iguales. Nacieron del mismo polvo y por lo tanto son iguales a los ojos de Dios. Y en la segunda parte donde saca de la costilla de Adán y crea a la mujer, fíjense aquí el simbolismo, la costilla está por abajo de la cabeza del hombre. Quiere decir que la mujer ahí ya está por abajo del hombre. Entonces ya debe de ser obediente y debe de ser sumisa. Si ustedes se fijan, todas estas teorías vienen allá del oriente, ¿no? De los, en este caso los rabinos, no solamente los judíos, los musulmanes, muchos de estas razas, muchas de estas culturas que hasta la fecha tratan a la mujer
como menos a ellos. A la mujer le dicen, tú debes de ser obediente, tú debes de ser sumisa, tú debes hacer lo que yo te digo, y si no, yo, hombre, te puedo castigar. Tu mujer no naciste para disfrutar el acompañamiento sexual entre hombre y mujer, y por eso te corto el clítoris porque no tienes derecho a gozar. Solamente naciste para procrear. Digo, si no hubiera sido necesario, si Dios hubiera querido que la mujer no gozara con el amor y con el sexo, pues no le crea el clítoris, ¿no? Entonces, ¿por qué el hombre se lo corta? Tú, mujer, no me obedeces, tengo derecho a golpearte, a apedrearte, inclusive hasta tomar tu vida. Son esas todavía las creencias que en muchos lugares del Medio Oriente existen. Es increíble, pero sí existen. Tenemos muchas historias de personas, sobre todo mujeres, que han decidido hablar en algún momento y corroborar que todavía hasta la fecha existe ese concepto machista de que el hombre es todo, el hombre lo puede todo, el hombre está hecho para gozar, disfrutar y mandar, y la mujer solamente para obedecer, callar y agachar la cabeza. Y de esas áreas es de donde proviene esta teoría religiosa sobre Lilith, donde dice, ok, no obedeciste, no me obedeciste, entonces porque no me obedeciste, entonces porque no fuiste sumisa conmigo, entonces eres mala. Cuando esta Lilith decide separarse de Adán, alejarse de Adán, ¿verdad? Y entonces, cuando viene la interpretación de estos rabinos talmúdicos, ¿verdad? Dicen que sí fue creada del mismo polvo, pero que el polvo que se utilizó para crear a Lilith era un polvo que venía con excremento, con porquería, y que por eso ella nace mala, ¿no? Obviamente, pues, ustedes imagínense, ¿no? Es, para mi gusto, una manera muy machista de resolver el caso de Lilith, ¿no? Para que no sea buena, porque dejó a Adán, porque no fue el caso tanto de dejar a Adán, sino el caso de no obedecer a Adán, no estar bajo las órdenes de Adán. Y entonces, si no estás bajo mis órdenes, si no eres sumisa, bueno, pues entonces eres mala. En este caso, ¿verdad? Para la mentalidad del Medio Oriente, la mujer desobediente de Adán, tiene que ser castigada, porque para ellos, en sus escrituras, dicen textual y literalmente que tu marido se enseñoreará de ti, o sea, tu marido estará sobre ti. Cuando Dios dice, y el hombre y la mujer, cuando los crea al unísono, en el primer capítulo del Génesis, dice, varón y hembra los creó, y vio que era bueno. Y luego les dice, henchid y multiplicad la tierra, y ustedes se enseñorearán de todas las aves, las bestias, los animales en el aire, en los mares y en la tierra. Y tomando esa palabra enseñorearán, ¿verdad? Entonces también las creencias del Medio Oriente lo ponen en sus libros y dicen, pero en este caso donde el hombre se enseñoreará de la mujer, dice, tu marido se enseñoreará de ti, o sea, te gobernará. Y si tú eres desobediente, bueno, por lógica, te vas del lado de Lilith, y a Lilith la han convertido en una mujer malvada, en un demonio, en un espíritu, en un ave malvada, en un ave negra, en la vampiresa,
todo lo malo, ¿no? Inclusive algunos teóricos comentan que Lilith fue precisamente la serpiente que induce a Eva a probar del fruto de la sabiduría, del bien y del mal. En venganza dicen que de Eva, ¿no? Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, y mi lógica me dice, mi sentido común me dice, que realmente esta teoría sobre Lilith, sea verdad o sea mentira, yo no lo sé, ¿verdad? Yo solamente les estoy proporcionando a ustedes lo que yo he leído. Y les comparto mi teoría y mi hipótesis, ¿no? Que realmente si llegó a existir esta primera mujer llamada Lilith, su único pecado fue no haberse sometido a Adán. Y que al no haberse sometido prefirió alejarse, ¿verdad? Y que posiblemente esos 3 ángeles fueron y le dijeron, oye, regresa. Y dice, y como no quiso regresar, Dios la castigó, pero no ha dicho cómo la castigó. No creo que haya dicho, no obedeces, no te quieres regresar con Adán, no le quieres obedecer, entonces eres malo. Entonces eres un demonio. Y todas las mujeres que no obedezcan al hombre van a ser unos demonios. No, pues yo creo que no, ¿verdad? La lógica me dice que no va así. Que Lilith realmente fue entonces la primer feminista que decidió ser igual al hombre porque reclamó su derecho de igualdad, porque así fue creada. Y también Adán en este caso es el primer hombre que se muestra machista, ¿no? El primer hombre machista que dice, no, tú me obedeces, no, tú estás por abajo de mí, ¿verdad? Y posteriormente viene toda esa teoría donde dicen, ¿verdad?, que entonces Lilith al desobedecer a Adán, pues fue mala. Aunque en el primer capítulo de Génesis no habla de nombres, no dice ni Adán ni Lilith, dice, y creó Dios al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, del mismo polvo. Y en el segundo capítulo sí dice, y Adán, ¿verdad?, le ordenó Dios a Adán darle nombre a todos los seres vivos, a todas las bestias, los animales del mar, y ese fue su trabajo. Seguramente duró mucho tiempo, y todo ese tiempo pues la hizo solo, porque Lilith ya se había ido de él. Y entonces después de ese gran tiempo fue cuando Dios dice, bueno, el hombre está solo, ¿no? El venado y la venada son hembra y macho, cada macho tiene su hembra, cada hembra tiene su macho, pero Adán está solo. Bueno, pues hagámosle también una pareja. Y entonces ya habla de que entonces durmió Adán y sacó de su costilla y de ahí creó a una mujer que le pusieron Eva. Pero en el primer capítulo no habla de nombres, ni de Adán, ni tampoco de Lilith. Pero los teólogos teóricos que avalan estas hipótesis, estas teorías, bueno, pues dicen que sí existió una mujer que se llamó Lilith y que por desobedecer a Adán se convirtió en un ente maligno, ¿verdad? ¿De dónde sacaron el mito? Eso es muy importante también saberlo. Dice aquí, fíjense que los israelitas cuando estuvieron cautivos en Babilonia, entonces ya existían esos mitos babilónicos. Ya existía en Mesopotamia precisamente la leyenda de un demonio llamado Lilitú o Lilitú. Y puede ser que también de ahí. Ahora fíjense que también leí que anterior a la Biblia, anterior al Génesis, existió un documento sumerio que se llama el poema de Gilgamesh, el poema de Gilgamesh, que data del año 2100 antes de Cristo, 2100 años antes de Cristo, inclusive más antiguo que la Biblia, y que en ese poema precisamente se habla casi en los mismos términos
sobre esta teoría de Lilith, ¿no? Entonces quiere decir que posiblemente, inclusive los rabinos, inclusive otras personas de otras religiones que se les ha ocurrido hablar sobre el tema, investigar sobre el tema, pues seguramente, inclusive la misma Biblia que habla sobre el tema, de alguna manera tomaron de este poema sumerio mucha de la historia que está escrita ahí. Yo no lo digo, existe el documento. Les vuelvo a mencionar, se llama el poema de Gilgamesh. Es un poema sumerio, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, pues en cada uno de estos libros, sobre todo del Medio Oriente, en la Torá, en el Corán, en la Biblia, en el Shenamé, en todos estos libros religiosos de personas del Oriente, pues existen precisamente esta teoría, o cómo le podríamos también llamar, además de teoría, podríamos llamarle esta leyenda sobre esta primera mujer llamada Lilith, ¿verdad? Y yo por lo único que me puedo dar cuenta es de que trataron de hacerla muy demoníaca y diablesca. No sé si con el afán un poquito machista o mucho machista de que a través de la religión, de las escrituras sagradas, crear y hacer que la mujer a través de tantos siglos se vaya condicionando y que ella misma crea que el hecho de desobedecer a un varón, a un hombre, entonces es malo. Y obviamente el feminismo dice, no, espérate, si Lilith realmente existió y si Lilith realmente dijo, no, yo no voy a yacer por debajo de ti, porque los dos somos iguales, porque fuimos hechos del mismo polvo, entonces esa mujer fue la pionera del feminismo, de la igualdad, que yo creo que es justa. Yo siempre he creído que es justa la igualdad entre hombre y mujer. No quiere decir que siendo iguales nos vayamos a faltar al respeto. Yo creo que en cuanto a derechos y en cuanto a obligaciones debemos de tener la igualdad, la equidad. Yo sé que el hombre es más fuerte físicamente, pero la mujer es más fuerte emocional y espiritualmente. Entonces todos tenemos, tanto hombres como mujeres, tenemos cualidades muy grandes y también tenemos algunos defectos, pero también sé que los dos nos complementamos y nos deberíamos complementar en iguales situaciones. No el hombre más ni la mujer más, iguales. Iguales luchando por la vida, iguales creando futuro, iguales procreando hijos. Y cuando hay parejas que así son, obviamente estamos hablando de parejas felices y exitosas. Pero cuando se sigue manejando la teoría de que tú, mujer, me debes obedecer, porque yo soy el que mando, ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Entonces yo quiero concluir aquí con ustedes que efectivamente, si es que llegó a existir Lilith, fue la pionera del feminismo. Y si es que Adán intentó forzarla a obedecerle, fue el principio del machismo. Que hasta ahorita, como vamos, pues sí, parece ser que las religiones se esfuerzan mucho por hacernos sentir que el hombre, hasta inclusive algunas veces las mamás nos decían, Dios y hombre, como diciendo nada más, el hombre es el que tiene, no Dios y mujer. Y cuando Dios habló del hombre, literalmente fíjense cómo dice cuando habla de la raza humana, y en el primer capítulo crea a Adán y a Eva. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza.
Dios creó varón y hembra los creó. Cuando habla del hombre, del sustantivo hombre, no se refiere al hombre masculino, se refiere al hombre como ser humano, en donde está el varón y la varonesa. El varón y la hembra, o el macho y la hembra, si hablamos en términos un poco más zoológicos, ¿no? Finalmente también somos animales. Y si existe el macho y la hembra entre animales, porque nosotros formamos parte de esa cadena, pues entonces también seríamos macho y hembra. Y si dicen varón, entonces la mujer es varonesa, pero nacieron juntos. Yo creo que ahí lo que Dios precisamente quiso decir eso al final, ¿no? Que debe existir igualdad y equidad y armonía y complemento entre hombre y mujer. Bueno, pues yo hasta aquí más o menos les traté de explicar lo que yo entendí, lo que fue mi teoría, mi reflexión, de acuerdo a mi sentido común y a mi lógica. Y se los dejo a ustedes para que ustedes reflexionen, reconsideren, platiquen con sus amigos, con sus compañeros, con sus familiares, ejerzan su libre albedrío y ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones. A mí se me hace que si lo tomamos este tema entre hombres y mujeres sería un poquito polémico, pero valdría la pena, porque no se trata tan, bueno, además de polemizar, que sí se vale, pero también de acordar y de llegar a situaciones lógicas y sobre todo a reflexiones donde todo mundo comprendamos que debe existir igualdad entre el hombre y la mujer para que juntos y en pareja o sin pareja pueda progresar el mundo en equidad y en igualdad. Gracias, que la pasen muy bien. Espero sus comentarios. No se les olvide registrarse al canal, darle una manita arriba, ¿sí? Y espero sus comentarios o sobre todo si quieren que tratemos algún otro tema, con mucho gusto lo haremos. Me dio mucho gusto volver a grabar para ustedes y agradezco mucho la atención que tienen para este video que estoy haciendo ahorita y los dos anteriores que he hecho, y espero les guste y espero con el tiempo poder ser del agrado de ustedes y escuchar sus comentarios o leer sus comentarios y en función de ellos poder hacer más videos que a ustedes les interese. Mientras seguiré haciendo los videos que a mí me parecen interesantes. Este video que ahorita grabé me lo pidieron, me lo sugirieron y yo con mucho gusto lo grabo para ustedes. Muchas gracias y que tengan buena tarde.